Detalles podríamos discutir horas sobre esto, sobre las características económicas de estas industrias. Voy a muy telegráficamente transmitir, digamos, un poco de sí. Hay una distinción clara entre lo que es la creación de contenidos y la distribución de contenidos, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Crear un contenido y otra cosa es distribuirlo, ¿no? La monopolización en ambos casos es riesgosa, ¿no? La distribución de contenidos es una industria muy intensiva en capital. Pensemos en las empresas de televisión, las empresas de cable, requiere de mucha inversión. Luego, en el caso de la creación, no es posible regularla sin amenazar la libertad de expresión, comunicación e información. Todos estamos contra la regulación de la creación de contenidos. Pero en algunos casos, vean ustedes, puede ser necesario regular la distribución de contenidos justamente para proteger esas libertades. Por ejemplo, en este momento, ¿quién es el que decide qué canales vemos por la televisión por cable? Cada vez más hogares ven televisión vía cable, vía televisión por cable. Bien, quien hoy decide qué canales vemos por cable es Telefónica del Perú. Telefónica del Perú decide a quién coloca en su parrilla. Si se crea un canal de cable para que salga por la televisión por cable, si se crea un canal en general, para que salga por la televisión por cable tiene que tener la autorización de Telefónica. Muy incómoda con este error, pero esa es la situación. En otros países hay lo que llaman common carrier, obligaciones para las empresas de cable. Cuando uno produce contenidos es que la primera copia es muy costosa, pero luego las copias siguientes son baratísimas. Es lo que ustedes perciben cuando van a comprar una película en un pirata. Producir una película puede costar cientos de millones de dólares, pero a ustedes les cuesta $2.50 ir al pirata para comprar su copia de la película que ganó todos los Oscars, ¿no? Entonces, esa es la característica económica de la industria. Producir la primera copia, cientos de millones. Las siguientes copias, casi cero. Por lo tanto, los mercados no funcionan como los mercados de papas, o sea, son industrias que funcionan con mercados distintos. Y luego también hay efectos de red, lo que se llama branding, la marca también es importante. El valor del contenido, por ejemplo, aumenta en proporción al número de personas que utilizan, que consumen esos contenidos. Entonces hay un fuerte incentivo a producir contenidos de alta calidad. Bien, hay más características, pero quería simplemente destacar que son mercados que tienen una serie de imperfecciones, ¿no? O sea, no se puede hablar de libre competencia en los mercados de medios, porque tienen estas características estructurales que llevan de alguna manera a la concentración, ¿no? Puesto que hay posibilidades de generar enormes ganancias invirtiendo en contenidos de calidad, es lo que hace la industria del cine, por ejemplo en Hollywood, si son exitosos, o digamos los grandes productores de contenidos que se transmiten a través de los medios. Internet es básicamente una red de distribución de contenidos, ¿no? Por eso la gente que afirma que hoy día la libertad de prensa está asegurada gracias a la Internet, esa gente no entiende la diferencia entre lo que es crear contenidos y distribuir contenidos. Internet contribuye mucho a la distribución de contenidos. Las redes sociales distribuyen información, pero la producción de contenidos, la creación de contenidos, sobre todo contenidos de calidad, demandan mucha inversión, ¿no? No es fácil. Uno puede entrar a Facebook y escribir lo que quiera, ¿no? Pero ahí está simplemente rebotando contenidos. Producirlos cuesta generalmente. Me refiero a contenidos serios, a contenidos de calidad. Bien. Tercer tema. ¿Cuáles son las consecuencias de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación? Las consecuencias, bueno, esto notas que tomo de Edwin Baker, que es un experto en el tema. Hay un principio esencial en la democracia que es una persona, un voto. El voto de Dionisio Romero o de Roque Benavides vale lo mismo en el ANFA que el voto de la persona más pobre del Perú. Es un principio fundamental en la democracia. Pero la distribución del poder político también depende de las preferencias políticas de los ciudadanos, las que a su vez dependen de cómo se distribuye el poder de comunicación. Si el poder de comunicación se concentra, se pervierte, se debilita el principio de una persona, un voto, que es un principio que también debería aplicarse pues a la esfera pública, que es el espacio en el cual la gente delibera, discute temas de interés para la comunidad, ¿no? Entonces, la esfera pública ejerce una influencia indudable en la manera en que las personas ejercen su derecho a votar. La esfera pública es fundamental para la formación de la opinión pública y afecta el poder de decisión por parte de las autoridades, ¿no? Eso es elemental.
Entonces, los medios de comunicación masiva constituyen en realidad la estructura institucional clave de la esfera pública, que es el espacio público donde se discuten los temas que interesan a las sociedades. Entonces, si esa estructura institucional está altamente concentrada, el espacio de opinión, de deliberación, deja de ser un espacio democrático y se pervierte, ¿cierto? Entonces, ese es un primer argumento para sostener la importancia de defender una estructura más o menos equitativa del acceso, ¿no?, a los medios y del poder de comunicación que no puede ni debe estar concentrado. Un segundo argumento vinculado al anterior tiene que ver con las salvaguardas democráticas y los contrapesos institucionales. Ustedes conocen el argumento, sobre todo más los de ciencia política, y es el siguiente. Así como en las sociedades democráticas hay un equilibrio de poderes y hay contrapesos, está el ejecutivo por un lado, el legislativo, ahorita por ejemplo hay un conflicto entre el legislativo y el poder judicial en torno al tema de la mega comisión, ¿no? Algunos dicen interferencia, son contrapesos que son saludables en toda democracia. Con esa misma lógica, el cuarto poder, que es el poder de los medios, debería estructurarse pues de manera democrática, no tiene sentido que esté concentrado. Vean ustedes, la distribución equitativa del poder de comunicación puede resultar incluso más importante que la fiscalización y el control del financiamiento privado de las campañas electorales. ¿Qué sentido tiene que se discutan y que se aprueben leyes para que los partidos rindan cuenta de quién financia las campañas electorales si tenemos una elevada concentración de los medios? No tiene ningún sentido. O sea, que esas leyes ya pierden incidencia, pierden efectividad, porque son los grupos económicos que controlan los medios de comunicación los que van a decidir a favor de qué candidato hacen o no campaña, independientemente de cuánta plata logren conseguir los partidos políticos para financiar sus campañas. Entonces, ese es un tema que me parece fundamental, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias entonces esperadas de una excesiva concentración de la propiedad de los medios? Bueno, se debilita la democracia por las razones que acabo de exponer, lo cual trae como consecuencias corrupción, ¿no? Un elevado grado de corrupción asociado a la concentración de los medios. Dicho de paso, algunos de estos medios, sus accionistas tienen intereses en contratos con el Estado. Por ejemplo, hemos tenido hace poco una presentación muy sesgada de lo que es la línea 2 del metro. El señor Graña, que es el principal accionista del Grupo del Comercio, es dueño de Graña y Montero, que era socia en Odebrecht en este concurso por la concesión de la línea 2 del metro. Entonces, no hubo un debate alturado, técnico, serio, porque había intereses en juego, ¿no? Manipulación de la información, etc. Se concentra también el poder de elegir y de decidir. Vean, aun si esta concentración de los medios de comunicación trae consigo mayor diversidad, la mayor diversidad la deciden los medios y no los consumidores, no los ciudadanos. El poder de elegir ya no está en los ciudadanos, sino está en el monopolio de los medios, que es el que decide cuánta diversidad, cuáles son las opciones, cuáles son los productos a ofrecer. Entonces se restringe la elección de parte de los ciudadanos, y eso independientemente de otros temas como el precio, etc. Una tercera consecuencia es que cuando hay menos concentración hay más competencia entre los medios, lo cual induce a los medios a invertir recursos en verificar bien las noticias, en cuidar la calidad de la información y los contenidos que producen, a invertir, por ejemplo, en periodismo de investigación. Cuando no hay competencia, cuando hay concentración, ya no les importa la veracidad de las noticias, les importa el titular y cómo el titular que se pone en el periódico afecta a sus intereses. De hecho, el Comercio acaba de despedir a sus periodistas de investigación. Ya no hay periodismo de investigación en el periódicas. Han despedido a todos los periodistas que hacían investigación seria, que iban al fondo de la noticia, que contrastaban fuentes, que investigaban, verificaban y producían contenidos contrastados con los hechos. Ahora ya no. Se han desmantelado esos equipos, los han votado a los periodistas para ahorrar costos. Como ya no compiten, no tienen que ahorrar costos. Y todo lo que cuenta ahora es el titular, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo me gana y termino con la regulación, ¿no? Me quedan 3 minutos, no sé, 4 minutos. ¿Es adecuada la intervención del Estado como ente regulador de los medios? ¿Hasta qué punto intervenir? Bueno, aquí les digo lo siguiente. ¿Qué es lo que...? El gran problema que tenemos es que hay un diálogo de sordos, hay mucha distorsión en el debate, hay mucha manipulación, en parte como resultado de la concentración, ¿no? Yo le he escuchado a Fritz Dubat, que es el director de Comercio hace unos días, decir que la intervención estatal amenaza la libertad de expresión. Nadie está proponiendo regular con la creación de contenido, con la creación. O sea, lo que está en debate es si el Estado puede y debe o no regular
la concentración excesiva de la propiedad de los medios de comunicación. Eso es lo que está en discusión. No que lo que hace publicar, no. Que un grupo económico que ya es poderoso pueda comprarse a otros periódicos, a otros medios de comunicación y concentrar más poder. Como lo hacen todos los países civilizados del mundo. El Perú es uno de los pocos que no lo hace. Un caso atípico. Eso es lo que está en discusión. Se dice que se quiere penalizar, y lo hemos escuchado, el éxito empresarial, que el comercio ha crecido por su calidad. Dice, quiere poner un tope a la venta de periódicos, que solamente vendamos 100.000. Mentira, o sea, nadie está proponiendo eso. No está en cuestión el crecimiento interno, lo que está en cuestión es si las empresas pueden crecer comprándose a sus competidores y concentrando mayor poder, ¿no? Y luego dicen que no se puede regular con el Estado que tenemos en el Perú, que es un Estado demasiado débil, un Estado corrompido, no hay separación entre Estado y gobierno, por eso no se puede regular. Bueno, los que dicen eso son justamente los responsables de debilitar sistemáticamente al Estado. El señor Dubois estuvo como asesor del gobierno Fujimori y fue el responsable de sacar varias normas que debilitaban justamente al Estado, ¿no? Entonces no tienen ninguna legitimidad para plantear lo que están planteando. Es más, uno puede estar de acuerdo con la premisa que el Estado es débil y que es riesgoso regular la concentración de la propiedad de los medios, pero la consecuencia que yo saco de esa premisa es que entonces hay que fortalecer el Estado, blindarlo bien, crear un órgano independiente, autónomo. Es más, ni siquiera hay que crearlo, ya existe, ¿no? El INDECOPI, como organismo de promoción de la competencia, podría tranquilamente, si hubiera un marco normativo adecuado, asumir un régimen de control de concentraciones, como ya existe, por ejemplo, en el sector eléctrico, que es el único sector en el cual se regulan las fusiones, ¿no? Termino diciendo que si bien no hay ley de fusiones, la constitución política del Perú es muy clara, ¿no? Prohíbe expresamente el acaparamiento de los medios de comunicación. Es gracias a ese artículo de la Constitución que varios periodistas, de hecho, han presentado una demanda, ¿no?, que hoy se ventila, creo que es un amparo que hoy se ventila en el Poder Judicial, para que el Estado reaccione frente a la amenaza a la democracia que la concentración de los medios representa por la razón que acabo de exponer. Bien, creo que eso sería todo. Ahora pasamos con... Yo prefiero hablar sin micrófono, pero resulta más simple y creo que me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, a mí me han pedido, al igual que el doctor Tábara, pues me han escuchado con mucha atención, y debo confesar, comparto en su gran mayoría, que plantea algunas reflexiones a partir, digamos, de dos interrogantes que me parece centran bastante bien el debate, o por lo menos las aristas por las cuales debiera transitar este debate, que es el del rol que corresponde al Estado, agrego yo, en un Estado democrático de derecho, y las consecuencias que pueden derivar, digamos, de una situación en donde un grupo empresarial puede poner en riesgo la vigencia de las libertades informativas. Voy a entrar, digamos, a plantear algunas reflexiones, algunas ideas con cargo a seguir discutiéndolas, si ustedes lo permiten, a través de sus preguntas e interrogantes. Antes de ello, quiero agradecer a la revista La Colmena por la invitación. Para mí ciertamente, digamos, es halagüeño compartir esta sala con dos profesores de una destacadísima trayectoria, a los cuales conozco por sus publicaciones y admiro por su enorme trayectoria. La primera pregunta que me planteó la revista fue: de existir una concentración de los medios de comunicación, ¿qué consecuencias traería para un régimen constitucional como el nuestro? Y me parece que la primera premisa a partir de la cual deberíamos plantear, digamos, esta pregunta es una que tome en cuenta el escenario en el cual nos encontramos. El Perú es un país que se caracteriza lamentablemente por su enorme debilidad institucional. En el Perú las instituciones que le dan soporte a la democracia son instituciones muy frágiles, y eso tiene que ver con una serie de factores históricos, políticos, sociales, pero que dan cuenta, digamos, de una trayectoria de la que no podemos escapar. Decir que en el Perú las instituciones políticas son fuertes, son sólidas y dan cuenta, digamos, de un régimen democrático más o menos institucionalizado es falso, es mentira.
y se refleja en cuestiones tan sencillas como el nivel de aprobación del Congreso, el nivel de respetabilidad que nos generan las decisiones del Poder Judicial, o eventualmente, digamos, el grado de legitimidad del Ejecutivo. Naturalmente, digamos, el rechazo que denotan estas instituciones de la democracia es una prueba bastante clara de la debilidad institucional de nuestra democracia, lo cual ciertamente no es algo para festejar. Partiendo, digamos, de ese presupuesto, deberíamos luego asumir cuál es el papel de la libertad de expresión en un Estado democrático. Es decir, ¿qué papel cumple la libertad de expresión como derecho fundamental en una sociedad que se precia de ser democrática? O que al menos formalmente acepta la democracia como sistema de gobierno, digamos, ¿no? Como régimen. Y ciertamente el rol que le corresponde, o la función que le corresponde a la libertad de expresión en un régimen de esas características es el de optimizar la deliberación pública. Nosotros ejercemos nuestras libertades de expresión, de opinión, de información, con un propósito que satisface no solamente nuestro interés particular, sino con un propósito que va más allá de ese mero interés objetivo y que contribuye en última instancia a la deliberación pública. Se entiende que la presencia de la mayor cantidad de voces en la discusión pública es un atributo que le da sentido a la democracia. En la medida que existen mayores canales de participación democrática de los distintos sectores, digamos, que hacen parte de nuestra comunidad política, se piensa que la democracia es mejor. La libertad de información es una garantía de que ese atributo se va a dar en la práctica. Si eso es así, entonces me parece que lo que deberíamos entrar luego a preguntarnos es si es que efectivamente los medios de comunicación cumplen en nuestro país ese rol o esa función social. Esto es, garantizar que la mayor cantidad de voces que reflejan, digamos, las expectativas, las demandas, los intereses de los diversos grupos que hacen parte de nuestra comunidad pueden ser parte del diálogo público. Si eso es así, naturalmente que podemos encontrar, digamos, una consistencia entre la función social de los medios de comunicación y el rol que le corresponde a la libertad de expresión como una precondición de la democracia, pero si no es así, naturalmente que deberíamos preguntarnos a qué se debe ello, ¿no es cierto? ¿Qué factores, qué elementos interfieren que ese apotegma se lleve a cabo en los hechos? Y esto me lleva naturalmente, digamos, a preguntarme por algo que está muy presente en la discusión a propósito de este tema de la concentración de medios y de la operación comercial llevada adelante por el Grupo del Comercio, ¿no? Y que tiene que ver con la pertinencia de la intervención estatal, es decir, cuán adecuada es la intervención del Estado como ente regulador en los medios de comunicación. Y aquí sí, nuevamente me parece que debemos dejar en claro una idea de fondo, digamos, ¿no? Una premisa que puede servir un poco para entender de qué va el rol que le corresponde asumir al Estado como ente regulador de los medios de comunicación. Y que tiene que ver con la tesis según la cual el Estado siempre interviene. O sea, el dilema entre Estado interventor y Estado no interventor es un falso dilema, o es un dilema, digamos, que puede ser válido a nivel del discurso público, si se quiere, ¿no? A nivel del titular del periódico, ¿no? A nivel de lo que dice el dueño del comercio cuando sale en Canal M. Pero a nivel de la teoría, a nivel incluso de lo que sucede, digamos, en los hechos, esa pretensión entre intervención y no intervención no es tal. Incluso cuando el Estado supuestamente no interviene, está interviniendo. La intervención no solamente, digamos, presupone una actuación positiva, no solamente implica que el Estado, digamos, directamente haga algo. Puede presuponer también una actuación negativa, una omisión. Esto es, permitir que se mantenga el statu quo, permitir que las cosas sigan como están, o eventualmente recotarle competencias
a las distintas entidades que materializan los fines del Estado para que no actúen en un determinado campo. Esa no es una decisión, digamos, espontánea, es una decisión que es consecuencia de la voluntad política de los órganos que representan o que materializan los fines últimos del Estado. Esto es agencias gubernamentales, esto es Poder Ejecutivo, esto es Parlamento. Cuando el Congreso aprueba una ley en cuya virtud prohíbe, digamos, al Estado intervenir en un determinado campo, está tomando una toma de posición, está regulando en alguna medida, en algún sentido. Entonces, el dilema entre intervención y no intervención planteado en esos términos me parece que es un falso dilema. Yo plantearía más bien una distinción entre buena o mala intervención. Esto es, una intervención que contribuye precisamente a optimizar los derechos y una intervención que por el contrario no lo hace o lo hace deficientemente. Dicho esto, me parece que la intervención que le corresponde asumir el Estado, aceptando que el Estado siempre interviene, es una según la cual garantice que los medios de comunicación cumplan con su rol social. Y su rol social, naturalmente, no es solamente pues, que las empresas ganen grandes dividendos, ¿no es cierto? Y se hagan de grandes sumas de dinero, lo cual es legítimo dentro, digamos, de lo que permite el marco jurídico, pero ciertamente no es la pretensión que tiene que cumplir el Estado, ¿no es cierto? El Estado tiene que garantizar que los medios de comunicación cumplan su rol social, su función social. ¿Y cuál es esta función social? Esta función social es precisamente garantizar, permitir que los medios de comunicación se conviertan en un vehículo para optimizar la deliberación pública. Y esto tampoco es que sea una invención, o sea, no es que yo esté diciendo algo dramático, revolucionario, no es que sea pues Galileo diciendo que el Sol o la Tierra gira alrededor del Sol. Naturalmente no es eso. Lo que estoy diciendo encuentra asidero actualmente en nuestra propia Constitución. O sea, para nadie debería ser un secreto la tesis según la cual el Estado tiene competencia para regular los medios de comunicación a partir precisamente de la garantía de las libertades informativas que corren como correlato de la función que cumplen los medios de comunicación. Ahora, actualmente incluso ya existe una normativa que viene a avanzar esa finalidad. Existe una ley de radio y televisión, por ejemplo, que plantea una serie de condiciones y una serie, digamos, de supuestos que de alguna manera plantean topes o límites al tipo de actuación que llevan adelante los medios radiales y televisivos. En el Perú actualmente los dueños de los canales de televisión no pueden hacer lo que quieran con sus canales de televisión, las radios tampoco, ¿no? Tienen límites y esos límites son impuestos por una ley del Estado. ¿Por qué los medios escritos, a diferencia de los medios radiales y televisivos, deberían tener un tratamiento diferente? La verdad que no encuentro, digamos, una respuesta lógica para eso, o por lo menos no una respuesta desde el derecho. La Constitución no plantea una distinción a ese nivel. De hecho, el artículo 61 de la Constitución, que es el que regula justamente el papel de los medios de comunicación, no hace ninguna distinción de esa naturaleza, por lo cual, digamos, no encuentro coherente la tesis de que los medios escritos puedan ser objeto de un tratamiento diferente de los medios radiales y televisivos. Ahora, eso naturalmente presupone que el Estado pues, no va a entrar a intervenir en contenido, ¿no? O sea, el Estado no tiene competencia para decirle al medio de comunicación qué tipo de información tiene que crear, o para decirle qué tipo de programas son los que tienen que pasar, o para decirle, digamos, al noticiero, para decirle al entrevistador a quienes tienen que llamar para conversar o para dialogar sobre un tema. Naturalmente que ese no es el papel que le corresponde al Estado. El Estado tiene una función distinta. Y en el caso puntual, digamos, de la concentración de medios, esto aparece de manera muy elocuente en el artículo 61 de la Constitución, que a veces quienes, digamos, no aceptan esta tesis pacíficamente, no quieren incorporar al debate. Y es un artículo interesante, este artículo 61 de la Constitución, porque es un artículo que si se lee
hasta una determinada parte, probablemente le dé la razón al 100% al comercio, por decir algo, ¿sí? Pero que si se lee digamos, si se lee en su texto completo, en su texto final, pues nos lleva a una conclusión distinta. Este artículo 61 hace una distinción entre dos situaciones, entre dos supuestos. Un supuesto relativo al mercado de bienes en general, en donde la Constitución, digamos, es muy clara y muy enfática en señalar que no se sanciona la posición de dominio, ¿de acuerdo? Es decir, en el mercado de los bienes en general una empresa podría tranquilamente, según nuestra Constitución, tener la propiedad del 90% o el control del 90% de las participaciones en ese mercado, y la Constitución no considera que eso sea inválido. Pero en el caso puntual del mercado de los medios de comunicación, la Constitución dice no solamente que se prohíbe, no solamente que lo que está prohibido es el abuso de la posición de dominio, sino que está prohibido además el monopolio, el acaparamiento y la exclusividad directa o indirecta de los medios de comunicación por parte del Estado o de particulares. Es decir, la propia Constitución nos viene a decir que existen dos tratamientos diferentes. Un tratamiento atinente al mercado de los bienes en general, que es la tesis que plantea el comercio, porque ellos dicen, ¿no es cierto? ¿Yo qué culpa tengo pues de que la gente me quiera leer, ¿no es cierto? Si todo el mundo me quiere leer, ¿por qué el Estado va a venir a meterse en eso, ¿no es cierto? Si yo quiero comprar pues, todos los periódicos, yo tengo dinero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Finalmente la Constitución lo que prohíbe es el abuso de la posición de dominio. Esa es la tesis del comercio. Pero pareciera que ellos están leyendo únicamente ese primer párrafo del artículo 61 de la Constitución y se olvida el segundo párrafo que hace referencia justamente al tratamiento particular que corresponde al caso de los medios de comunicación, en donde la Constitución es muy severa y dice prohibido el monopolio, prohibido el acaparamiento, prohibido la exclusividad. ¿La concentración de medios entra en alguno de esos tres supuestos? Ahí está la discusión jurídica. Y naturalmente es una discusión que no se puede llevar adelante únicamente desde la teoría económica o únicamente desde la filosofía. Tiene una instancia jurídica. Y me parece que en ese análisis probablemente la respuesta que se desprenda sea diferente a la que plantearon los directivos del comercio. De compartir con ustedes alguna información, algunas ideas y de compartir con la mesa esta interesantísima conversación. Debo decir que prácticamente mis compañeros de la mesa han respondido al 100% a las preguntas. Yo me podría limitar a plagiarme las respuestas y paso con 15 por lo menos. Por plagiar, no porque las ideas no parecieran 20 de asesores. Yo quiero leerles algo que es el resultado de una investigación sobre el impacto de los medios de comunicación y de su situación en un país. Es una investigación de hace un tiempo, no poco, de hace un tiempo. Esta es una investigación hecha por investigadores de una universidad y que al final de la investigación, en relación a lo que ocurría con los medios de comunicación en su país, dijeron lo siguiente: que los medios de comunicación tenían un enorme poder, que ese poder está en manos de los dueños de esos medios y están destinados únicamente a su propio beneficio. Toda opinión contraria a los grandes grupos son vetadas. Por otro lado, en segundo lugar, la actividad periodística está subyugada a las grandes empresas, sobre todo a las grandes empresas publicitarias. Esto implica que el periodismo está doblegado a favor de las empresas que se publicitan en los medios. En tercer lugar, los medios de comunicación se han ido resistiendo al cambio social y no reflejan la dinámica de la sociedad viva. En cuarto lugar, los contenidos se han decantado por el tratamiento superficial del amarillismo. En ese sentido, la actitud de la prensa ha puesto en peligro la moral pública. Finalmente, la prensa ha devenido también en una invasora de la intimidad de las personas y los investigadores concluían que era urgente defender el derecho de la opinión pública y de los ciudadanos
a los medios de comunicación. Implícitamente estaban señalando que la opinión pública y la ciudadanía tenían bloqueado el acceso a esos medios de comunicación. Esta investigación no es resultado de una universidad venezolana, no es resultado de una investigación hecha por profesores chavistas, digamos, ávidos de controlar a la prensa y levantarle infundios para eso. Esta es una universidad hecha en la Universidad de Chicago en los años 40. ¿No? Y cuando uno lo lee, uno pareciera tener delante una fotografía de la prensa peruana en el siglo XXI, prácticamente en todos los aspectos que se ha señalado. Los autores de la investigación concluían haciendo una serie de recomendaciones, más bien románticas, de cómo es que se podía controlar este enorme poder así concentrado. Y eso es algo que nosotros somos testigos, lo vemos cotidianamente. Si uno tomara la fotografía que del país nos dan la enorme mayoría de los medios de comunicación, va a encontrar que en verdad no es ese el Perú. O sea, hay una gran distancia entre lo que esa fotografía nos da y lo que es la película real del país, ¿no? Y es prácticamente la mayoría, ¿no? Es decir, no solamente son los diarios del grupo protagónico, aquel que está tan mencionado y cuestionado en medio del debate sobre la compra de Pensa, sino otros diarios que aún no formando parte de este grupo, de este conglomerado, informan de la misma manera. O también de la radio y de la televisión, ¿no? Es prácticamente la misma fotografía y es una fotografía bastante distorsionada, ¿no? Bastante distorsionada. Yo comparto lo que ya se ha dicho sobre por qué es necesario regular esto y cómo esto de regularlos, de limitarlos, de impedirles este abuso de control sobre los medios de comunicación es una necesidad imperiosa, porque está alineada esta necesidad con la idea de tener una democracia genuina en el Perú. De hecho, el principio fundamental de las elecciones a nivel internacional, una elección puede ser calificada como democrática según los organismos internacionales, las misiones de observación electoral, la Unión Interparlamentaria Mundial, si es que son elecciones que cumplen con ese famoso emblema, ese famoso consigna, esa famosa bandera de los organismos electorales en el mundo. Que las elecciones sean libres, sean limpias y sean justas. Digamos que la democratización de los medios tiene que ver con las tres grandes frases: libres, limpias y justas. Pero detengámonos a pensar siquiera en una de ellas: justas. Ahí donde hay concentración en el control de los medios, esas elecciones no son justas. No son justas. Fue el grosero control de los medios de comunicación bajo el régimen fujimorista el que llevó a que la misión de observación electoral del año 2000, presidida por el señor Stein y representando a la OEA en su labor de observador electoral, fue eso lo que sirvió para que esta misión presidida por el señor Stein calificara y denunciara ese proceso electoral como no democrático e ilegítimo, lo que produjo después una tremenda ilegitimidad del régimen del señor Fujimori en el plano internacional, y coadyuvó a que fuera unos meses después derribado. O sea, está clara la necesidad de por qué esto no debe seguir ocurriendo, si es que queremos una democracia genuina. Ahora bien, esta concentración denunciada desde una universidad norteamericana y durante todas estas décadas ha seguido esta denuncia porque la concentración se ha ido agravando, se ha ido acentuando en el propio Estados Unidos, que uno diría es el corazón de la libertad de prensa en el mundo. Que eso no sea, cualquier investigación seria demuestra que es falso. El modelo americano no es un modelo a seguir. Ahora, esta concentración en la propiedad de los medios, esta concentración en el control de los mercados, esta facultad
que tienen las empresas para liquidar la libertad de expresión y liquidarlo con otro principio, que es la libertad de empresa, la libertad del negocio privado, es una anomalía del sistema. Primero, esa es una pregunta que debiéramos hacer. Esta regulación que esperamos que lo impide, ¿va a eliminar una anomalía del sistema o es algo que está en la médula del propio sistema? De hecho, no es una anomalía del sistema. La concentración, la centralización del poder económico en cualquier esfera de la economía es algo muy normal en la llamada economía de libre mercado, en la economía capitalista. Eso lo saben ustedes por sus cursos de sociología económica, ¿no? Y así como ocurre en el campo de la minería, de las finanzas y de cualquier otro, existe también en el campo de los medios, porque bajo un régimen económico de mercado privado, de libre mercado, economía controlada por los actores privados, lo que se busca es fundamentalmente maximizar la ganancia. Es decir, una empresa de periodistas que vende diarios o tiene un canal de televisión o tiene una radio, no tiene como finalidad principal la de la libertad de expresión. Tiene como finalidad principal la de maximizar las ganancias. ¿Está bien? Y es por eso que ocurren todas las cosas que vemos, ¿cierto? Por lo tanto, una regulación eficaz del desmesurado poder que tienen los dueños de los medios y de ciertos medios y de cierto número reducido de medios en particular, quizás no sería tan eficaz ni efectiva si a la vez no se regula eso mismo en todos los otros sectores de la economía, ¿no? Porque además quienes son dueños de medios, por el propio proceso de concentración del capital, tienden a invertir no solamente en medios. La figura del inversionista solo en medios ya no existe. Ya no existe, ¿no? Por lo tanto, una regulación eficaz de eso que ocurre en el ámbito de los medios solamente podría hacerlo si es que a la vez cuestiona lo mismo, pero en el conjunto de la actividad económica, porque eso después va a tener expresión en el tema de los medios y de la política, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la adscripción a determinada ideología política, absolutamente nada que ver. Ya vimos que una universidad de Chicago, con un equipo de investigadores presidida por su rector en los años 40, emitió ese informe. Pero además está en línea con lo que preconizaban los padres de la Constitución norteamericana. Uno de ellos, Jefferson, dijo alguna vez que nadie debe ser tan rico como para poder comprar a otro hombre, ni nadie debe ser tan pobre como para tener que venderse a otro, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo mejor, inclusive, de las propuestas democrático-liberales. No son un patrimonio exclusivo de ninguna ideología. Ahora, ¿qué hacer? Aparte de poner límites al control del mercado o a la cantidad de medios de los cuales puede ser propietario un solo empresario. Aparte de eso, es necesario contrapesar al medio privado que se rige básicamente y casi exclusivamente por la ganancia privada. Es necesario reforzar los medios públicos, los medios de información y de difusión públicos, ¿no es cierto? En algún modo quizás poner como modelo la BBC de Londres. El Canal 7 no debería ser un canal controlado por quien preside el país en ese momento y poner a su libre albedrío a quien quiera y poner la programación a quien quiera. Canal 7 debiera ser un organismo público dirigido por ejemplo, para poner un ejemplo, un concurso que se someta a las universidades que tienen facultades de comunicación para disputarse la conducción de ese canal, y si lo gana y hace los méritos sobre la base de unos términos de referencia en el concurso, conducir el canal. Por otro lado, reforzar los medios privados, pero no comerciales necesariamente. Aquellos medios que son generados desde la sociedad
por actores privados, pero no con fines de lucro, ¿no? En el Perú tenemos la experiencia de Radio Cutibalú, en el norte. Es una excelente radio, pero fue generado por una ONG. O tenemos en televisión alternativa el caso de TV Cultura, ¿no? Que básicamente funciona por internet, pero deberíamos tener legislación para premiar este tipo de apuestas, este tipo de proyectos. Luego, hay que generar legislación para que dentro de los canales y dentro de los medios con fines de lucro, por decir así, se abran espacios para programas con fines de interés público, con fines de interés social, ¿no? Algo de eso ya ocurre en época electoral, cuando por ley los medios privados tienen que ceder un espacio para que los partidos políticos competidores difundan sus propuestas. Pero igual podrían hacerlo de ceder espacio de manera más permanente para programas educativos, culturales, artísticos, de información sobre temas de salud o sobre temas educativos. No como ahora que nada de eso ocurre, siendo que la señal por la cual ellos transmiten es de propiedad pública. La señal no es el espectro electromagnético, es algo de propiedad pública que se las dan en concesión cada cierto tiempo a los medios, pagando cantidades irrisorias. Pero también hay que regular las campañas electorales, ahora que he mencionado este tema. No puede ser que tengamos una ley de partidos que supervisa y controla el uso de fondos partidarios y supervisa la inversión en campañas electorales, si es que esa ley no va acompañada de los mecanismos de sanción. Les cuento que la ley, la ley de supervisión de fondos partidarios, de la cual se hace cargo OMPE, tiene una serie de sanciones para quienes la incumplen, ¿no? Pone multas a aquel que informó que le dieron 1000 soles cuando en realidad le habían dado 10.000. Los multan. Eso le ha pasado a partidos como el de Toledo o el del señor Acuña. Pero lo que les cuento es que si un partido que ha participado en una campaña electoral decide no reportar nada, ¿no? Para que no le pongan ninguna multa ni lo pillen con alguna trapacería, la sanción que va a recibir es ninguna. Ninguna. ¿Y saben por qué? Porque la sanción que figura en la ley es de que si hace eso de no presentar su informe, le van a quitarle financiamiento público. Como los gobiernos decidieron, desde que se aprobó esa ley, de no darle ningún financiamiento público, entonces aquel partido que no manda ningún informe a la OMPE no va a recibir ninguna sanción. O sea, esa ley tiene que ser cambiada radicalmente para armar al organismo supervisor de una verdadera capacidad de sanción. Pero hay otro tema importante en materia de legislación sobre medios y campañas electorales. La gran inequidad, aquello que hace de las campañas electorales, no solo en nuestro país, sino en muchos otros, campañas inequitativas, donde la competencia para difundir las propuestas son demasiado desiguales, es lo que pasa con la televisión. Que es el medio que tiene más impacto y el más caro, además, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace en Chile? En Chile está prohibido que los partidos contraten espacios en la televisión privada. Es el Estado el que les da a cada partido su tiempo, de acuerdo a cómo hayan sido sus resultados en los periodos anteriores, en las elecciones anteriores. Lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en Inglaterra. Acá tendría que hacerse algo parecido si es que se quiere equiparar la competencia y se quiere tener una competencia justa aproximadamente, siquiera en uno de los aspectos de la campaña electoral, ¿no? Pero me imagino que si se trata de poner una regulación de ese tipo, van a saltar muchos hasta el techo diciendo que es una amenaza a la libertad de contratación y todo eso. Siempre sobre el tema de las elecciones, el tema de las barreras a la participación electoral. En el último congreso, el anterior a este, aprobó una ley nefasta, una ley por la cual se decidió multiplicar en varias veces
las firmas que se necesitaban para inscribirse como partidos políticos, ¿no? Hasta las elecciones del 2011 se necesitaban alrededor de 146.000 firmas. Esa era una barrera bien fuerte, ya era una barrera bien fuerte. Solo la podían pasar con cierta facilidad aquellos que podían pagar servicios para que les consigan estas firmas pagando, ¿cierto? Pero con esa ley que se dio casi en el último año del Parlamento anterior, las firmas que tienen que presentar un nuevo partido ahora pasa del 500.000, aproximadamente 600.000 firmas tendría que presentar. Eso prácticamente saca de carrera a un nuevo proyecto de partido, ¿no es cierto? Y eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando, porque la mayoría, si no todos los partidos que tienen representación y que tienen bancada ahora en el Congreso, comparten el mismo modelo urbano. Y han formado una gran liga de partidos que, compartiendo los mismos programas prácticamente, le ponen entonces trabas a cualquier nuevo competidor. Y eso tiene que ver también con lo que estamos hablando, porque no solo se trata de concentración del poder de medios, también se trata, como ya dije, concentración del poder económico y también de concentración del poder político. Entonces, si no hay regulación, no solamente para el caso de los medios, sino para regular lo que ocurre en todo el entorno de los medios, cualquier posibilidad de control a estos medios podría terminar siendo siempre precaria. Bueno, gracias. Ahora pasamos a una ronda de réplicas de cada uno de los ponentes. Es de 5 minutos para cada uno. Mi sugerencia es, por favor, la pregunta de una vez, porque dado que coincidimos en lo fundamental, ¿por qué no esperamos los comentarios del cliente y luego no sé qué piensan ustedes? Entonces, ya, lo que pasa es que venía pensando unas cuantas cosas al respecto de lo que han dicho los tres, y quiero ayudar a ver si ustedes me pueden ayudar a desarrollar más la línea en la que estoy pensando. Siento que las tres presentaciones parten de una premisa básica que implica que digamos que no exista concentración de medios, o sea un monopolio, digamos, no exista el monopolio, entonces estemos frente a una supuesta libertad de mercado. Creo que lo que se está presuponiendo ahí es que esto, digamos que va a tener una causa directa en, digamos, generar mejores contenidos en las diferentes vertientes que los medios tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es esta libertad de mercado una genuina garantía de que se puede garantizar mejores contenidos? Eso por un lado, y en función a esto que decía, siento que estamos tratando la concentración de medios solamente en su esfera económica y política, que no son las únicas, a mi parecer, que debería tratarse, sino en tanto también tiene una expresión cultural, porque el Estado también es un espacio de generación de discursos, y de hecho se funda en función a un discurso determinado sobre la dignidad humana y etcétera, etcétera. Considero que, como decía Carlos, ¿no? Reina, la señal en general de televisión y radio es un bien público, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un bien público que el Estado concede a la esfera privada para que ellos, digamos, que desarrollen su actividad empresarial en este espacio, pero al mismo tiempo, al concederlo, pone las reglas de juego, supuestamente, ¿no? Entonces, al poner estas reglas de juego, ¿por qué, digamos, tendría que renunciarse a lo que hablaba José Tábara cuando se refería a esta diferenciación entre regulación de contenidos y regulación de propiedad en sí misma, cuando de hecho el Estado busca que garantizar, digamos, de hecho garantiza y busca que mantener un discurso hegemónico, pero en ese sentido, de hecho sí, el Estado legisla, regula los contenidos, porque si no, no tendríamos,
no tenemos pornografía en el día, hay un horario de protección al menor, o sea, lo regula de hecho, solamente que considero que, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué haríamos si tuviéramos un montón de grupos empresariales, pero si siguieran produciendo la misma televisión sexista, racista, digamos, misógina, que se produce de hecho? Y sí, en ese sentido, o sea, mi crítica era un poco ampliar esta crítica hacia la concentración de medios, no solo como una crítica a la propiedad de medios, sino también a la regulación de los contenidos. No sé si hay otras preguntas. Sí, mi pregunta era, bueno, un poco parecida, pero la idea es como que si es que en realidad el punto central es la concentración de medios en sí, porque yo creo que la idea de que la concentración de medios de por sí ya está ligada a la no democracia, ¿no? Pero es en sí, si es que no existiera un monopolio, y como ella dice, ¿no? Si es que en realidad, si todo fuese libre de competencia, y cada periódico produciría lo mismo que produce, o sea, noticia amarilla, y es porque se ciñen a la demanda de la gente que desea leer ese tipo de contenido, estaríamos siguiendo en una democracia o no, ¿no? Por último, en realidad el tema es si es que, o sea, es afectar netamente a la empresa de por sí, porque ellos como que su idea de crecer está de una manera siendo ceñida por el hecho de que a la hora de crecer, como están creciendo vía un bien público, entonces como que tienen que ceñirse a ciertas cosas, ¿no? Pero esas cosas como que no están netamente ligadas al hecho de que si es que ellos de verdad desean producir eso, porque ese tipo de noticia, como el profesor Tábara dijo, que es como que es una cosa de la creación de la noticia y otra cosa es la noticia que imparten, ¿no? Entonces yo creo que de una manera, como en Estados Unidos se creó el ferrocarril y fue un monopolio, Butterfield fue uno de los primeros, o Rockefeller con el petróleo, de por sí la acaparación o la acumulación digamos, de una empresa de todo un bien o todo un servicio que produce, ¿estaría mal netamente? ¿O es que en realidad debería ser como que impartir un poco de conciencia a las personas de por sí para que elijan de por sí algo que sea diferente a las noticias que están siendo repartidas ahora, ¿no? No es como que afectar netamente a la empresa, sino de alguna manera la institución, como también lo dijo el profesor Carlos Reina, es parte de, ¿no? O sea, pero no es toda la solución, solo ver que el acaparamiento de las cosas, sea el acaparamiento de una empresa, de un medio en sí, afecte totalmente a la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia está afectada por otros lados, no solo netamente por el lado del monopolio, ¿no? Sí, yo creo que coincido en que el problema no se va a solucionar evitando la concentración de medios, ¿no? Joel Campos mencionó que la función de los medios de comunicación es permitir que los medios se conviertan en un medio de liberación pública, ¿no? Bueno, por lo que vemos actualmente en la televisión, sobre todo en la televisión y en la prensa escrita, eso está muy lejos de suceder, ¿no? Así haya concentración de medios o no. Entonces, creo que se debería encarar el problema desde un lado más ético y cultural, ¿no? No tanto solo jurídico o económico-social, como se ha estado planteando por las dos ponencias que alcancé a escuchar. Entonces, mi pregunta va en que, ¿cómo poder ser ético, ¿no? Porque, por ejemplo, en los medios, en el trato de la noticia política, ¿no? Se juega mucho con la idea de opinión pública, ¿no? Y la opinión pública desde el lado filosófico es una construcción que sirve para el juego político, ¿no? En ese sentido, el Estado es partícipe de eso, ¿no? O sea, depende de esa construcción de la opinión pública que generan los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el Estado puede realmente intervenir y dar a los ciudadanos medios de comunicación de calidad, ¿no? Medios de comunicación que nos permitan deliberar y hacer llegar nuestras sugerencias al Estado, ¿no? No sé si alguno de los ponentes quisiera comentar. Bien, bueno, yo coincido con varias de las cosas que se han dicho, la libertad de mercado o la competencia entre las empresas periodísticas no es ninguna garantía de mejores contenidos.
la discusión no es ciertamente, no debe limitarse solamente a la, ni principalmente tampoco a la dimensión económica o a la dimensión política. Coincido con ustedes en que la dimensión cultural es fundamental. Se dice que el Estado sí regula porque hay un horario de protección del menor. A ver, yo he sido viceministro de Comunicaciones y fui viceministro justo cuando se aprobaba y se discutía la ley de radio y televisión. Y luego estuve en el Consejo Consultivo de Radio y Televisión con TV, que es el órgano técnico que soporta el esquema adoptado por el Perú, es un esquema de autorregulación. No hay en el Perú un esquema de regulación de contenidos, salvo esta franja de horario de protección al menor, no hay nada. ¿Cómo interviene el Estado en la producción, digamos, en la radiodifusión, así se llama técnicamente radio y televisión? El Estado interviene básicamente asignando frecuencias. El Estado gestiona el espectro radioeléctrico y asigna las frecuencias, las diferentes bandas de frecuencia para los diferentes servicios, los servicios de telecomunicaciones en general, telefonía, uno de ellos celulares, y también las frecuencias asignadas al radio y la televisión. Pero la renovación ni siquiera son concesiones, ¿no? Son licencias. Se parte del principio que las frecuencias pertenecen al Estado, o sea, a todos nosotros, pero se otorgan vía licencias y la renovación es casi automática. ¿Qué es lo que supervisa el Estado? Que se manejen las emisiones dentro del rango de potencias permitidas. O sea, es una cuestión técnica. Los funcionarios del ministerio miran que la emisión no exceda la potencia porque si no tendrá interferencias con la frecuencia del otro canal. No hay ninguna supervisión de los contenidos. A pesar de que la ley de radio y televisión que viene a planteado Joel establece otro tipo de exigencias y de responsabilidades que no están siendo cumplidas. Por ejemplo, yo recuerdo bien un artículo de la ley vigente que nadie hace cumplir y que se viola sistemáticamente todos los días, que establece que los medios deben adoptar todas las medidas para que el radioescucha o el televidente o quien sea sepa distinguir claramente lo que es la información, la noticia de la opinión editorial. Eso no se cumple. En la noticia va mezclada el propio sesgo ideológico del director del diario, se manipula la información para que se ajuste a los prejuicios que el director del diario tiene, etc. O sea, no hay una separación clara entre lo que es la página editorial de comentarios y lo que es la noticia, ni se respeta tampoco la independencia de los periodistas. El periodista que saca una noticia que no es del agrado o que produce un texto que no es del agrado del editor de manera sistemática, lo votan, como de hecho ha ocurrido, creo yo, sistemáticamente en los últimos meses. Entonces, yo creo que ese esquema de autorregulación tiene límites. También, insisto, sigo convencido de que el Estado no puede regular los contenidos. Es peor que el Estado se meta a decir qué es lo que se tiene que plantear, pero yo sí creo que se podría fortalecer el esquema actual. Para empezar, yo creo que la concentración del poder económico en general pervierte la democracia. Si uno se pone a revisar los anales del debate en el Senado norteamericano cuando se aprueba la primera ley antitrust, ¿no?, que es la ley Sherman, en 1890, la argumentación es política. Se dice, no están hablando de concentración de medios de comunicación, están hablando de concentración de empresas en general. Si esto referencia a los ferrocarriles, por ejemplo, de eso estamos hablando, las empresas de petróleo, etcétera, ¿no?, de acero, etcétera. El senador Sherman decía, esto amenaza la democracia. Si no evitamos que las empresas se fusionen para formar monopolios, si eso no lo controlamos, la democracia se viene abajo. Porque el poder económico va a decidir cómo se gobierna este país. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ya, vamos a establecer una regulación y efectivamente, ¿tú te quieres fusionar? No te puedes fusionar. Es más, llegaron al extremo de romper en pedazos monopolios. AT&T, que era una empresa enorme, la partieron en 7 pedazos, las Baby Bells, de ahí nacen las empresas regionales de telecomunicaciones. O sea, era un Estado que podía organizar los mercados y romper los grandes monopolios. Esa tradición es la tradición antitrust. Lo que estamos discutiendo ahora es algo mucho peor, que es la concentración en un sector tan crítico como medios de comunicación. Eso es una amenaza mucho mayor, mucho más directa que la concentración de los mercados en general. Yo sí creo que hace falta establecer un régimen de control de concentraciones que está incluso amparado, creo yo, por el texto del artículo 61 de la Constitución, que establece que ninguna ley ni concertación puede establecer monopolios. En el Perú, vean ustedes, mañana se podría funcionar, por decir, todas las cadenas de distribución
de las farmacias, que mi farma, todas podían funcionar en una sola. Ninguna norma lo impide, porque eso no está regulado. Por último, creo que hay unas herramientas que el Estado podría utilizar. Televisión pública, ya lo dijo Carlos, es fundamental fortalecerla, que es distinta a la televisión estatal. La televisión pública, no gubernamental, es fundamental en todas las democracias. El Estado debería subvencionar e invertir recursos. La Deutsche Welle, la BBC en Inglaterra son ejemplos de todas las deficiencias de lo que se puede avanzar. Televisión educativa, hay un espacio muy grande para avanzar también en ese campo, pero nada sustituye la educación de base. Porque uno puede invertir mucho en televisión educativa y si la educación básica, digamos, la educación cívica, la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes, tiene todas las deficiencias que tiene, van a seguir viendo pues estos programas, hasta la Jacinta, qué sé yo, por más televisión educativa que tengan. Sobre las intervenciones que se han planteado, me parece que hay que dejar claro que concentración no es automáticamente lo mismo que monopolio, ¿sí? O sea, la concentración de medios puede suponer un nivel de control en la participación de una empresa en el mercado muy grande, muy potente, pero que automáticamente no se asimila a un monopolio. El monopolio es el control total de ese mercado. En el caso de los medios de comunicación, la Constitución prohíbe expresamente el monopolio. Entonces, si nos enfrentáramos a una situación de esa naturaleza, claramente se trataría de una situación prohibida, digamos. O sea, no habría mayor argumento. La discusión está en torno a si el control de la mayor cantidad de participación en un mercado es legítimo o no, de acuerdo a lo que señala la Constitución. Yo tiendo a pensar que ahí en realidad tendríamos que plantearnos dos escenarios. Si ese nivel de control del mercado es consecuencia, digamos, del propio mérito de la empresa, que no equivale a monopolio, ojo, sino como consecuencia, digamos, de las preferencias de los consumidores, uno tendría que pensar que no habría nada que objetar a eso. O sea, imaginémonos que el comercio, como consecuencia, como dicen ellos, ¿no es cierto?, de su inteligencia, de su creatividad, de su capacidad de innovación, logran que el 80% de los lectores del Perú pues compren sus diarios. Pareciera que nadie tendría por qué objetar, más allá del tema ético, político, que eso pudiera motivar, nada, de un punto de vista jurídico, a ese tipo de situación. Cosa distinta es a que un medio de comunicación que tiene un nivel de participación determinado en el mercado, por el poder económico que tiene, que puede ser resultado de inversiones en otros campos, o puede ser resultado, digamos, de asociaciones con otro tipo de empresas, puede tener el control de una participación mayor a la que legítimamente pudo haber obtenido, ¿sí? Imaginémonos pues, yo soy dueño de un periódico que tiene un nivel de participación del 20% en el mercado, y hay otro periódico que tiene un nivel de participación del 50%, pues yo tengo un montón de plata y me compro esa empresa, automáticamente yo paso a tener el 70%, ¿no es cierto? Pero eso ha sido resultado de las preferencias de los consumidores o ha sido más bien resultado de mi poder económico, y como consecuencia de eso, eso puede implicar naturalmente, digamos, una alteración en todo el mercado de información. Yo pienso que ese segundo supuesto merecería un análisis y un tratamiento diferente al primero. El comercio, en su argumentación, trata de invisibilizar, digamos, esa diferencia y trata de plantear el debate como si se tratara del primer escenario, porque saben que a la luz del primer escenario la discusión jurídica está terminada, o sea, no se le puede objetar una coma a eso, pero desde el segundo escenario probablemente sí. Y probablemente sí porque una lectura, digamos, más generosa de la Constitución, una lectura a su mejor luz, probablemente nos llevaría a sostener que ese tipo de intervenciones lesionan gravemente la democracia, porque generan incentivos perversos. O sea, automáticamente usted tiene una empresa que por su poder económico tiene una voz que se escucha más fuerte en el debate público. Eso permite, y estoy hablando de habilidad normativa, optimizar la deliberación pública. Eso contribuye a garantizar las libertades informativas de todos los ciudadanos, o por el contrario, eso lo que genera automáticamente es que alguien, únicamente por su poder económico, tenga más tiempo el micrófono y pueda hacer que su voz se escuche con más fuerza. Yo pienso que en ese segundo supuesto, pues naturalmente la Constitución diría que eso está prohibido, pero en fin, esa es una apreciación que pienso tiene asidero desde la interpretación que han hecho las Cortes
nuestro país y eventualmente lo que han dicho las Cortes Internacionales en materia de derechos humanos. Pero luego, digamos, había una observación que tenía que ver con el tema de los contenidos, ¿no? Y yo sí comparto, digamos, la preocupación acerca del tipo de discurso que se genera como consecuencia de los medios de comunicación en el Perú. Y yo sí, digamos, estoy dentro de quienes consideran que esos contenidos en modo alguno permiten que la deliberación sea lo más amplia, robusta y plural posible. Naturalmente que eso no es así. O sea, tendría uno que ser ciego para decir que los medios de comunicación actúan como canalizadores de las demandas y expectativas de los ciudadanos o que informan adecuadamente y permiten un diálogo alturado o que piensa a su mejor luz el interés público. Naturalmente que no ocurre eso. Pero de ahí a presuponer que el Estado tiene autoridad, competencia, potestades para entrar a regular el contenido de los medios, me parece que hay una distancia grande. Y me parece que hay una distancia grande primero porque la propia Constitución lo prohíbe. Cuando la Constitución dice no cabe la censura previa, de alguna manera está planteando un tope, un límite al nivel de intervención del Estado en materia de la formación del discurso que generan los medios. Pero también porque a nivel político quizá eso no sea lo más conveniente. El Estado es administrado momentáneamente por un grupo político que probablemente tenga grandes incentivos para que, si acaso tuviera esa herramienta de entrar a regular contenidos, obtener alguna ventaja de ello. Y yo pienso que en una situación como esa probablemente quienes perderíamos más seríamos todos nosotros. Y más aún cuando uno piensa la razón por la cual los contenidos que difunden los medios de comunicación son de la calidad que actualmente exhiben. Probablemente la razón de eso no se deba a que el Estado interviene poco o mal. Probablemente eso responda a otra serie de condicionantes, ¿no? El profesor Reina ha hablado bastante bien del problema, digamos, de pensar cómo funciona la propiedad y cómo funciona el mercado en general, no solamente en el caso de los medios de comunicación, que naturalmente abona para que los contenidos que actualmente difunden los medios de comunicación sean los que son, pero también tiene que ver con la educación, también tiene que ver, digamos, con el nivel de institucionalidad que muestran nuestras instituciones políticas, el nivel de fortaleza, tiene que ver también un poco con el rol que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos. O sea, no es un problema que únicamente tenga que ver con el medio de comunicación, tiene que ver en realidad con un abanico mucho más amplio de factores y elementos. Y además, y con esto termino, la propia ley de radio y televisión, no existe una ley de medios escritos actualmente, pero sí existe una ley de radio y televisión, ya plantea algunos límites y eventualmente permite que se generen algunas estrategias que de alguna manera favorezcan un mejor tratamiento de los temas de interés público en los medios de comunicación, pero que lamentablemente no se cumplen, y sobre eso pues nadie levanta la voz, nadie dice nada. Al Estado, digamos, pareciera no interesarle demasiado que los medios de comunicación cumplan con sus responsabilidades señaladas en esas leyes. Pareciera, por ejemplo, que al Estado no le interesa demasiado que en época electoral los medios de comunicación que están obligados a ello contribuyan con la difusión de los planes y los programas de gobierno de los partidos que compiten electoralmente. O sea, pareciera que no existe, digamos, un interés del Estado de hacer cumplir su propia normativa que podría precisamente, en algún sentido, en alguna medida, contribuir a mejorar la calidad de los contenidos de los medios de comunicación. Gracias. Bueno, es verdad que medidas únicamente orientadas a poner frenos a la concentración o a la concentración de medios no van a garantizar mucho, porque si yo tengo en lugar de un grupo de comercio y le pongo topes y luego tengo con nombres distintos, pero tengo 5 grupos de comercio, entonces la cosa no cambió mucho. Entonces, el tema no está tanto en medidas para bloquear determinados niveles o grados de concentración, ¿no?, sino en abrir el acceso a los medios de comunicación a otros actores distintos a los que se mueven únicamente, aunque legítimamente, pero únicamente por la ganancia privada, sino aquellos actores que tienen interés en participar en los medios de comunicación poniendo por delante
alguna expresión del bien común, del interés común, ¿no? La BBC es uno de esos medios de comunicación de alcance incluso mundial, pero tiene una legislación que le garantiza su autonomía, es una televisión pública, respecto de los gobiernos. Y de este modo es que la BBC fue, por ejemplo, la primera en destapar un asunto de corrupción entre una empresa privada, fabricante de armamentos, ¿no?, la empresa BAE System, y un gobierno árabe de esos petroleros que tienen un montón de plata, y hizo una venta sobornando a uno de esos jeques, ¿cierto? Pero fue la primera que le preguntó a quien en ese momento era presidente, el primer laborista después de los thatcheristas. Tony Blair. Fue el primer medio que le preguntó a Tony Blair por ese caso de corrupción, fue un periodista de la BBC, ¿cierto? Eso se puede hacer en el Perú, cambiando, por ejemplo, de estatus legal y dándole más autonomía al Canal 7. Pero también abriéndole la accesibilidad a los medios a otros actores que se puedan regir por algún interés vinculado al bien común, ¿no? Información regional, información educativa, información cultural. Y eso es lo que garantizaría lo que pregunta su compañera. ¿Cómo yo, a la par que limito la concentración de los medios, sin embargo, garantizo una cierta mejor calidad de la información? Pero debo decir también que eso de elevar la calidad de la información y insertar más cultura en los medios masivos también es un proceso lento, porque también tiene que ver con la cultura promedio que rodea los medios, y eso no cambia de la noche a la mañana. Pero sí, quizás un mayor pluralismo de medios ayudaría a que buenos periodistas que hace años que están fuera de la televisión, como César Hildebrand, ¿no es cierto?, o como hoy en día Rosa María Palacios, es increíble como una periodista que no es ningún anarquista, ni bolchevique, ni nada por el estilo, está vetado su participación en los medios, ahora está participando en una radio, ¿no? Pero también debemos tomar en cuenta una cosa: política también es cultura. Las prácticas políticas son también prácticas culturales, ¿está bien? O sea, la cultura no es un suplemento de lo económico, lo político, como suele suceder a veces en los diarios, ¿no? Los temas culturales están recluidos en un suplemento, y los temas económicos en otro, los temas políticos en otro. Todo eso es cultura. Recuerden ustedes, estudiantes, el orgullo ateniense respecto de su cultura. Y el orgullo medular de los atenienses es que ellos participaban. Quien no participaba en política era un inútil. Y eso forma parte del orgullo ateniense. Finalmente, lo de la opinión pública como una construcción. En parte es verdad, ¿no? Y están ahí las tesis de Pierre Bourdieu sobre la opinión pública de las encuestas como una opinión pública construida, literalmente lo dice así. Esa opinión pública es construida. A él le llama opinión pública muerta, ¿no? Porque las preguntas las pone el encuestador, las alternativas de respuesta las pone el encuestador, la interpretación de la encuesta la pone el encuestador, los temas por los que se va a preguntar los pone el encuestador. Pasivamente el encuestador solo responde, y luego el resultado lo va a interpretar el encuestador de Ipsos, y encima esa encuesta la va a publicar El Comercio, ¿no?, que también le va a dar su propia interpretación. Entonces esa opinión es construida, literalmente, muerta, como le dice Pierre Bourdieu. Pero hay otras formas de opinión pública a las que Bourdieu se refiere como opinión pública viva, dinámica, en acción, que es la de las protestas sociales. Y se producen situaciones que le llaman antisistemas o corrientes antisistemas, que justamente la opinión pública asociada a estas corrientes de opinión subterránea que normalmente no tienen expresión a nivel de los medios establecidos, no son acogidas, son bloqueadas. Hasta que en un determinado momento, quienes por alguna razón portan este tipo de opinión y se lanzan a la calle a bloquear, no encuentran otra alternativa que justamente bloquear, y luego se genera la situación de violencia. Solo cuando ocurre una situación tan terrible como la de Bagua de hace algunos años, solo cuando esto ya ocurrió, es que los medios lo cubren.
Mientras la huelga se desarrollaba, nadie la cubría. Solo el día que se produjo el terrible suceso aquel se convirtió en asunto de primera plana. Es penoso, pero esas son las consecuencias de cuando el mundo de la opinión pública solamente se reduce a lo de las encuestas, cuando las corrientes vivas de opinión pública son marginadas, cuando se genera una especie de pacto entre el mundo político y el mundo de los medios, y finalmente no son opciones pacíficas la única que le queda a esta corriente de opinión pública sistemáticamente bloqueada, ¿no? Por eso es que, aparte de las reformas que se están planteando en el debate que hace varias semanas se ha abierto, son necesarias reformas de otro tipo, para equilibrar el poder en sus distintas dimensiones, en un proceso más justo de lo que tenemos ahora. Y eso es posible de lograr. Por eso, cuando me pidieron mis datos biográficos, creí necesario recordar que junto con compañeros míos de esta misma facultad, hicimos cosas que pudieron sacar del manejo del Estado a una dictadura. O sea, sí se pueden hacer cosas y sí se puede aportar a que el ideal democrático se parezca más a lo que vemos todos los días y no sea siempre algo tan diferente y tan distinto a lo que pasa en el país hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias a los ponentes por haber podido asistir a esta mesa. Y también gracias a ustedes que han asistido, que están acá. No se olviden que la convocatoria